La parte 2 es la evidencia que exige un veredicto. ¿Por qué me quiero meter a esta parte? Esta parte se conoce como apologética y la verdad es que no es necesaria para salvación, no es necesaria para que tengas un encuentro con Dios. De hecho, nunca va a llegar y nunca va a llevar a alguien a la salvación ni a Cristo. No lo va a hacer, no lo va a hacer porque es un encuentro personal y la apologética es un estudio lógico de argumentos y evidencia para decir esto tiene que ser verdad. Pero sin el encuentro con la palabra, de nada sirve. En cambio, el encuentro con la palabra muchas veces es suficiente para que te entregues. Ahora, si van a hacer algo con alguien, exponles la palabra, ¿eh? No les expongas apologética, pero me gusta, entonces lo vamos a hacer. La fe no es ciega. La fe no es ciega. La fe es certeza. No sé si ya me la pusieron por ahí. Ahí está, ¿no? Hebreos dice que, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Por lo tanto, si tú estás cierto de algo, es porque no es ciega. No tienes duda alguna de que es verdad. Pero en nuestra cultura nos han dicho que la fe es ciega. La hemos igualado a esta idea de un salto de fe, ¿no? Como que da un salto de fe, como si saltaras al aire esperando que mágicamente haya alguien que te va a agarrar. El universo va a conspirar a tu favor y va a funcionar. Tú solo atrévete y da el salto de fe. Y entonces cuando a veces nos dan y nos preguntan cosas, terminamos contestando, es que es fe. No, es que es por fe. O sea, ¿por qué crees? Porque es fe. O sea, ¿por qué vas a la iglesia? Por fe. Pero la fe es certeza. Tenemos que estar completamente ciertos que tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque sí hay cosas que no vamos a estar ciertos. Dice, es la certeza de lo que se espera, pero también eso provoca una convicción de lo que no se ve. Tú y yo no podemos ver a Dios. Podemos ver su palabra. Pero si tú estás cierto de que su palabra es la verdad y que esta es la palabra de Dios, vas a tener la convicción de algo que no ves. ¿Y qué es lo que se espera? La resurrección de los muertos y la eternidad con Él. Tenemos que estar ciertos de esto. Entonces, la certeza y la verdad, la manera de estar seguro de algo, creo yo que hay dos maneras. Una, porque tuviste una experiencia de primera mano. Literalmente viste a Jesús resucitar de los muertos, ¿no? Entonces, quien te digan lo que te digan, Él resucitó. Lo viste crucificado. Dime lo que quieras decirme, pero yo lo vi en la cruz. Hay una experiencia personal y lo puedes ver en los personajes bíblicos. Ves a Adán que caminaba con Dios, Noé experimentó el diluvio, Abraham fue escogido por Dios, Moisés e Israel fueron guiados por una columna de fuego y una nube que los guió por el desierto hasta la tierra prometida. O sea, lo viste, los apóstoles vieron, caminaron con Jesús, lo vieron morir, lo vieron resucitar, lo vieron ascender al cielo, vieron al Espíritu Santo descender. O sea, literalmente tienen experiencia de primera mano. Tú y yo de alguna manera tenemos experiencia de primera mano. Cuando vienes a la alabanza y Dios te toma, cuando Dios transformó tu vida, cuando Dios te habló por primera vez, tenemos esta experiencia. Pero hay veces que esta experiencia no puede ser engañosa. Un ejemplo muy claro es todas las nuevas religiones que utilizan alucinógenos y drogas y dicen es que tuve una experiencia religiosa. Pues sí, pero no sé de qué bando era. O sea, no, es que fui a un masaje estos de los ángeles y de los que te mueven y los chakras y te hacen no sé qué cosas. Pues no estoy diciendo que no sea verdad, pero no sé cuál es el mensaje y no sé de quién venga ese mensaje. O sea, por eso la Biblia dice, tengan cuidado con aquel ángel que venga a predicarles otro evangelio. O sea, puede ser verdad que se te apareció un ángel y que te dio una revelación nueva, pero no es la palabra de Dios y no es la verdad. Se le apareció la serpiente a Eva y la engañó. Fue verdad, completamente verdad, que estuvo ahí y que le dijo lo que le dijo, pero lo que le dijo fue una mentira. Entonces puede ser engañosa. Y la otra parte es la evidencia. La evidencia, cuando la juntas, tiene que exigir un veredicto. No hay manera que te quedes callado. O es verdad o no es verdad. Les voy a dar unas recomendaciones. Cómprenlas en la librería de Armónica, léanlas o en audiolibro. Yo me los aventé casi todos en audiolibro. Es buenísimo. Busquen a Josh McDowell. Es un autor. Él escribe un libro que literalmente se llama Evidencia, que exige un veredicto. De ahí saqué la frase. Lee Strobel era un periodista de investigación que se dedicó
a probar que Jesús era mentira. Y en el trayecto se encuentra con que Jesús era verdad y entrega su vida a Cristo y ahora es un autor súper reconocido. De hecho, si lo sigues en Twitter, de repente dice, estoy en el aeropuerto tal, por si alguien quiere venir. Entonces, nunca me ha tocado, pero eso hace. Nabil Qureshi era una persona él era musulmán y estaba buscando a Dios. Él dice, buscando a Alá, encontrando a Jesús. Ese es su libro. Está buenísimo, es de los primeros libros que leí y ahorita les explico por qué. Francis Collins tiene un libro que se llama La partícula de Dios y ahorita les voy a poner una imagen de esa partícula, donde literal es una partícula que ves a Jesús crucificado. Está súper bonito. O métanse al intensivo en línea en donde tenemos cursos como evangelismo y defensa de la fe, ¿no? Y ahí les explicamos un poquito más. Pero bueno, lo que quiero hacer hoy es darles algo un poquito diferente, algo que no van a encontrar en esos libros, que no van a encontrar en las clases, porque es mi experiencia personal. Entonces les quiero transmitir, ¿por qué? Porque pues los van a leer y la verdad, honestamente, son mejores maestros que yo. Escriben más, escriben mejor, tienen una mejor investigación, o sea, literal se metieron a hacer la tarea y yo leí sus libros, ¿no? Entonces pues lean sus libros. Pero lo que sí quiero transmitirles es cómo fue de dónde viene mi certeza, cómo yo estoy cierto de lo que hago y lo que predico es verdad y por qué entonces puedo predicarlo con tanta fuerza. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me permiten hacer eso? Mientras sí nos vamos a meter a detalles técnicos, pero el hilo conductor va a ser mi historia. Muy bien. ¿Listos? Excelente. Cuando yo nací, todo inició en 1900, pero sí, el día que yo nací en un contexto 100% musulmán. Mi mamá era musulmana, mi abuelo era musulmán y nacimos dentro de la religión musulmana, ¿ok? Contexto completamente fuera de Cristo. Hay una mezquita en Torreón, la única mezquita que existe hecha como mezquita, la hizo mi abuelo en Torreón. Entonces yo crecí ahí. Para mí Jesús era un profeta más al que no tenías por qué prestarle atención, porque pues los pobrecitos cristianos lo hicieron Dios. Pero realmente el profeta bueno es Mahoma, porque él es el que tuvo la última revelación. Entonces era bien fácil para mí celebrar Navidad. Pues celebramos el nacimiento de un profeta. Le quitas absolutamente toda la divinidad y el poder, pero puedes continuar haciéndolo. Y eso es lo que hace el musulmán. Toma todo lo que es la palabra de Dios y la evidencia que declara un veredicto y le dice, esta también es la mía. Estamos igual, nomás tú te equivocaste y yo no. Cuando tú creces así, de verdad creces creyendo eso, porque tu papá te lo dijo, tu mamá te lo dijo todo el tiempo. Pero llegó un día en el que alguien se atrevió a arruinar mi vida y me mandó un mensaje y me dijo, ¿tú conoces a Jesús? Y yo, me conocía la persona, no sabía que era musulmán. Le digo, obviamente conozco a Jesús, es un profeta, ustedes lo hicieron Dios, déjame en paz. Yo sabía que él era cristiano y que me iba a tratar de convencer. Pero me dice, no, ¿ya te lo presentaron? O sea, lo conoces. Y mi cerebro hizo cortocircuito. Yo decía, pues está muerto. ¿De qué hablas? Y él me hablaba con una seguridad de que podías conocer a esta persona como si te pudiera conocer a ti y a mí. Le cerré la ventanita del chat y lo mandé a volar y no volví a hablar con él. Pero arruinó mi vida por completo. La destruyó por completo. Inició un viaje que ahora se dedicaba a construirlo sobre la roca. Ahora, cuando cuente esto, no quiero que entiendas que yo lo hice. Yo creo que el momento en el que alguien se atreve a arruinarte la vida preguntándote si conoces a Jesús, Jesús toma tu vida por completo y hace lo que Él quiere. Y Él quería revelarse a mí para yo poder conocerlo y amarlo y entregar mi vida por completo a Él. Entonces esto es obra completamente de Jesús. Obviamente esto lo entiendo ahora, en ese momento yo no sabía. Yo decía, estoy buscando la verdad, pero realmente la verdad me estaba buscando a mí. Él me tomó, arruinó mi vida y la manera que decidió hacerlo le hizo guerra a todos mis dioses, empezando conmigo mismo. Entonces me hacen esta pregunta y yo vivía en Estados Unidos y yo estaba en la gloria, pero por alguna razón empecé a sentir un vacío, de esos que dices, ya valió. Empecé y caí en una como depresión fuerte y termino regresando a México, digo, ya no me importa Dios no existe, la verdad no existe, si existe es malo, entonces no quiero nada que ver con Él. Entonces
mi identidad seguía siendo musulmana, pero mi creencia era completamente atea. Y estaba en una depresión profunda en la que la vida no tiene sentido, ¿ok? ¿Alguien ha estado ahí? Yo creo que sí, no levantes la mano, tranquilos, tranquilos. A lo mejor hay alguien ahí ahorita, entonces espero que esto ayude. Entonces yo decía, no existe la verdad, ya no existe, la vida solo sucede, no hay consecuencias, no hay nada, o sea, no importa. Llego a Monterrey y entré a un curso muy extraño. En ese momento pensé que era la salvación de mi alma, pero llegué a un curso que habla del posmodernismo. Incluí esto porque creo que es lo que la mayoría de las personas allá afuera creen ahora. Y lo que dice este curso, lo que dice el posmodernismo es que no existe la verdad. No existe. O no existe o es fluida. Entonces tú puedes tomar esta cosa que no existe y hacerla tuya, inventar una nueva y continuar tu vida como si nada. Si vienes roto, vacío, triste y diciéndole a Dios, te odio y no existe la verdad, y alguien te dice, tienes razón, ahora tú tienes el poder de construirla. No, yo me agarré de ahí. De aquí soy, me hice mi propio Dios y empecé a inventarme una realidad día con día. Esto es lo que vive la mayoría de la gente allá afuera. Lo creas o no, la mayoría de los jóvenes hoy tienen una base filosófica en donde no existe la verdad y tú creas la tuya. Yo estoy bien y tú estás mal. Mientras no te afecte, no me afectes, pero eso ya no es así. Ya todo lo que yo hago afecta, ¿no? Pero bueno, el punto es que vas construyendo una verdad hasta el punto que te das cuenta como... ¿Alguien ha ido a la playa alguna vez? ¿Y han tratado de hacer castillos de arena? ¿Sí? ¿Qué pasa si intentas hacer un castillo de arena muy cerca al mar? Pues cada que lo intentas construir, se lo lleva. Y vuelves a construir y se lo lleva. Y vuelves a construir y se lo lleva. Esa era mi vida en el posmodernismo. Ese es el posmodernismo. Llega un momento en el que tú tienes que inventarte tu realidad tantas veces. Y cada vez que construyes algo, la marea se lo lleva. Y el siguiente día te tienes que levantar a construir otra vez tu mentira y decir, esta es la verdad. Y se lo lleva la marea. Y se lo lleva la marea. Y se lo lleva la marea. Tienes que entender que es como construir una casa sobre la arena. Si tú no la construyes sobre la roca, va a venir el mar y se la va a llevar y la va a tirar. Yo venía de una depresión profunda. Salgo de esa depresión a tomar aire. La salvación de mi alma es que no existe la verdad, para caer en un precipicio así horrible. Entonces entro a una depresión aún más profunda, mucho más difícil, en donde me aislaba de la gente. Pero hubo algo, y ese algo fue mi papá, que él llegó a Cristo y empieza a predicarme de Jesús, y yo le decía, ¿tú qué vas a saber? Si yo soy ingeniero, o sea, yo sé la verdad. Es más, yo invento la verdad. Tipo, yo soy, ¿qué hago? Era horrible, porque cada vez que iba a visitarlos, él me sacaba a Jesús y yo le decía, ¿estás loco? Estás creyendo en cuentos de hadas. Y ya regresaba a mi vida vacía y sin sentido, donde todas las noches prácticamente me iba a llorar sin querer levantarme. Todos los días. Entonces pasa esto y llega un momento en el que digo, algo tiene que ser verdad. O mi papá de plano está muy loco, pero es mi papá y lo conozco. O algo tiene que ser verdad, pero no estoy dispuesto a que sea Jesús. Entonces lo que hice, entonces la primera parte fue Dios destruyendo mi filosofía humana. Toda filosofía humana es construir sobre arena. Una arena que se va a llevar en la marea y se va a caer. La segunda parte es, bueno, hay muchas aseveraciones de la verdad. Todo mundo dice tener la verdad. Ve a cualquier religión y ellos te van a decir, es esta. Ve a los budistas y te van a decir, es esta, ustedes están mal, yo estoy bien. Vas con los musulmanes, ellos van a decir eso. Ve con quien tú quieras ir y ellos van a decir tener la verdad. Así que yo dije, bueno, la voy a encontrar. De nuevo, quiero recordarles, no soy yo. Dios lo que quería hacer es destruirme a mí como Dios, y luego me fue a presentar otros falsos dioses para decirme, no es, no es, no es, no es, tampoco es. ¿Crees que es este? Tampoco es. Y luego presentarse a Él como el único Dios. ¿Okay? No soy yo. Simplemente mi vida estaba arruinada y yo necesitaba encontrar al único que la podría arreglar. Entonces, miles de religiones dicen tener la verdad, pero ¿quién la tiene? Y mientras fui haciendo entrevistas con todos los posibles y por haber, budistas, hinduistas, testigos de Jehová, de todo, o sea, musulmanes, con chamanes, o sea, me metí en lo que pudiera meterme literal para preguntar, literal, esta era mi frase,
Me quiero hacer budista. Enséñame. Si tienes la verdad, me voy a hacer budista. Me quiero ser hindú. Si es real, me voy a hacer hindú. Recuerden, no conocí a Cristo. Nadie haga esto si ya conocen a Cristo. Por favor, no vayan a salir de aquí. Es que entonces tengo que ir a buscar hindús. No hagan eso, no hagan eso. No hagan eso. Ya los vi. Entonces, las preguntas. ¿Me presentan a un hindú? No. Entonces, y mientras hacía, me di cuenta que solamente hay 3 cosas que tiene que tener la verdad. 1, tiene que ser históricamente comprobable. Hay evidencia histórica y arqueológica que la respalda. Si no existe evidencia histórica y arqueológica que respalde tu creencia, sal corriendo. No es verdad. Porque si Dios creó los cielos y la tierra, Él mismo dice en su palabra que toda la creación declara su existencia. Por lo tanto, nadie tiene excusa. Si tú has visto un árbol, conoces a Dios. La respuesta es que no te quieres rendir a Él. Pero tiene que haber historia y arqueología. Porque pues, la historia sin arqueología es un mito. La arqueología le trae vida a esto. Tiene que ser filosóficamente congruente. Y obviamente hay muchas más preguntas para solucionar esto, pero hay 4 principales. Tiene que responder de manera congruente y coherente el origen de la vida, la moralidad, ¿por qué existe la moral? El propósito de la vida y el destino de la vida. ¿Para qué existimos? Y de ahí se desprenden qué es el ser humano y muchas cosas, ¿no? Y tiene que ser robusta en confiabilidad. ¿A qué me refiero con robusta? Que tiene un testimonio confiable que lo sustenta. No es una persona loca que un día decidió escribir una historia y decir que es la verdad. Porque si no, aquí habríamos varios que podríamos hacer eso, ¿no? Cualquier ciencia ficción, Star Wars, Harry Potter, lo que tú quieras, no es robusta confiablemente porque la escribió un autor en un periodo de tiempo muy corto. Y es más, si te apuesto que si tú lees todos los libros va a haber algo raro entre ellos. No hay manera que la mente humana sea perfecta como lo es la palabra de Dios. Entonces solo hay 3 opciones viables y me voy a meter rápido a este trayecto que tuve y cómo me fui dando cuenta que las otras no eran. El hinduismo, por ejemplo, no es históricamente comprobable ni es robusto en confiabilidad. ¿A qué me refiero? El hinduismo nace de una historia de hace 6,000 años, que no tiene sentido, pero ellos dicen que por eso es la más antigua, pero de hace muchos años, en donde se le apareció Krishna a 2 primos que estaban peleándose y le dijo a uno, ve y mátalo y no sé qué, y bla, 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 y escribe este libro, y etcétera. No hay ni un solo gramo de evidencia histórica ni arqueológica de ese evento, ni de todos los consecuentes hasta la modernidad. Pero ¿qué dicen? Es que antes era tradición oral. Pero no hay nada comprobable de las historias que vienen en ese libro. Y no es robusta en confiabilidad porque todo nace de una historia que alguien escribe. El budismo, por ejemplo, no es filosóficamente congruente. Cuando tú vas con el budista, eventualmente, después de hacer varias preguntas, cuando tú les quieres preguntar, bueno, ¿quién es Dios? ¿De dónde viene la vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el punto de todo esto? La respuesta es, somos muy humildes y la humildad es tanta que entendemos que no podemos comprender a Dios. Por lo tanto, dejamos de buscarlo y empezamos a dedicarnos a reducir el sufrimiento. Y al reducir el sufrimiento, tu nivel de conciencia se eleva y elevas tu nivel y subes de nivel hasta llegar al nivel no sé cuál. Es muy conflictivo, no es congruente humildad con subir de nivel, ¿no? Como que está raro. ¿No? Y ahora yo soy mejor que tú. Pero 2, dejan de lado la pregunta más importante. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la verdad? No es congruente filosóficamente. Y robusta en confidencialidad, les pongo 3 porque creo que hay 3 tipos. 1, todo el chamanismo o todas estas ideas de brujerías, ideas de las energías y la angelología, todas estas cosas que realmente pueden producir una experiencia personal, pero están hechos en base de una conciencia alterada. ¿Por qué no es robusta en confiabilidad? Porque literalmente para poder creer en ellas te tuviste que meter una droga que altera tu conciencia y entonces ves algo extraño.
Un día que te comiste unos malos tacos va a pasar lo mismo y no puedes basar toda tu vida en unos malos tacos, ¿verdad? Es lo mismo. Tuviste una experiencia, pero es una experiencia que va a alterar tus emociones y de ahí, ¿qué dices? Esto tiene que ser verdad porque se me apareció el ángel. ¿Qué es lo que pasa con los testigos de Jehová y los mormones e inclusive el Islam? Una persona que toma la palabra para decir, creemos en lo mismo, pero se me presentó un nuevo ángel y me reveló un nuevo libro y este nuevo libro es la verdad. La versión de los testigos de Jehová es un poco distinta, no es se me reveló un nuevo libro, se me reveló una nueva manera, una nueva instrucción basado en el mismo libro. La dificultad ahí es que históricamente, arqueológicamente, pues más o menos es igual. Filosóficamente ya no tanto, pero no es confiable. ¿Por qué? Porque es una persona que cambia todo. Y es lo mismo que pasa en el Islam, y eventualmente me di cuenta de eso. Mahoma crece prácticamente huérfano y crece cerca de una aldea judía. Y entonces los judíos medio como que lo incluían, pero no tanto porque no era judío. Los árabes medio lo incluían, pero no tanto. Como que no tenía lugar. Y un día se va a una cueva y tiene una revelación de un ángel que él dice que es un demonio. Que a propósito, dice que ve un demonio que le revela algo. Y él empieza a tener pensamientos suicidas. Va con su esposa y su esposa le dice, es Dios. Es Dios, te está dando un nuevo mensaje. Y entonces empieza a escribirlo todo. Y literalmente el Corán, que es el libro de los musulmanes, es escrito todo por él en un tiempo muy corto y cambia todo. Entonces dice que la Biblia no es confiable, que nosotros la alteramos, que el nuevo profeta es Mahoma. Es como si va a salir el nuevo iPhone, ¿no? Creo que es el 15 o 16, ya ni sé. Va a salir el nuevo iPhone. Es como si te dijeran, pues ya tira el otro, ya salió el nuevo. Ese es el Islam. No es robustamente confiable, aunque es el mismo sistema operativo, aunque dice tener la misma historia, aunque dice es una nueva cosa. Entonces no puedes utilizar, ellos van a hablar de Adán, ellos van a hablar de Noé, ellos van a hablar de Abraham, es la misma historia, teóricamente, pero cambiada y modificada toda al final, por una sola persona. Entonces, rápidamente, las diferentes aseveraciones de tener la verdad, las filtramos de esas tres maneras. ¿Es históricamente comprobable? O sea, si hoy viene un loco y te viene y te dice, no, es que esta es la nueva verdad y bla, 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 le puedes preguntar, muéstrame las imágenes arqueológicas de lo que me estás diciendo. No, es que no tengo. Adiós, ¿no? Ahorita entramos a la Biblia. Filosóficamente, congruentale esas 4 preguntas. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Por qué somos morales? De hecho, el ateísmo se cae ahí completamente. Si no existe Dios, no existe una base moral, yo puedo hacer lo que yo quiera, es mi propia verdad. Si yo creo que lo bueno es matar a la gente, pues los voy a matar. Pero no existe verdad, no existe consecuencia, por lo tanto no existe moralidad. Entonces no tiene sentido. Entonces tiene que ser congruente filosóficamente y robusta en confidencialidad. ¿Por qué entonces la Biblia sí es la verdad? Y cuando hable de la Biblia en este momento, incluye incluso el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ok? O sea, es decir, hay una complejidad cuando hablamos del judío, y ahorita voy a entrar a ella. Pero uno es históricamente comprobable. Hay historia y arqueología que nos van a enseñar literalmente los lugares en donde caminaron. No les incluí las imágenes porque pensé que no le iba a hacer de tiempo, pero se las mando por correo. Pero tú puedes ver imágenes del monte Sinaí, en donde en medio de montañas todas iguales, hay solo una montaña que la parte de arriba está negra. ¿Por qué? Porque cuando viene Jesús con Moisés, viene como una nube en truenos y está 40 días ahí y cambia eternamente esa montaña, declarando que ahí estuvo Dios. Pero si fuera poco, si tú te bajas de esa montaña a unos kilómetros, hay una piedra gigante que está partida en la mitad. Y si tú has leído la Biblia y la historia del Éxodo, hay un momento en el que Moisés le pega una roca, se parte a la mitad y sale agua de ahí. Y si tú ves las fotos, es en medio de un desierto. Hay una piedra gigante partida a la mitad y tú puedes ver toda la parte de abajo como si hubiera corrido un río de agua. En medio de un desierto donde nunca había habido un río. Esa es una cosa increíble. Tú puedes ir a Israel
Podemos organizar un viaje, levante la mano, ¿quién quiere ir? Sería chido. Listo. A la salida pueden pagar. Todos quieren ir, pero cuando quieren pagar. Tú puedes ir a Israel y vas a encontrar el templo de Dios, las ruinas del templo, del último templo. Vas a encontrar las ruinas de la ciudad de David. O sea, vas a encontrar, literal, estuve ahí hace unos años y cada vez descubren más cosas. Nos metimos abajo de la tierra a un canal en donde había agua y esta agua llevaba a una alberca y en esa alberca es donde se limpiaban y purificaban antes de entrar al templo. O sea, no hay manera en la que tú puedas decir que no sucedió. Es históricamente comprobable. Puedes ir al lugar en donde ves una montaña que tiene como forma de calavera y se llama Gólgota o el Calvario, donde Jesús fue crucificado. Y a unos kilómetros de ahí, bien cerquita, un jardín hermoso en donde hay una tumba vacía. Todo eso tú puedes ir, lo puedes ver y lo puedes comprobar con tus ojos. Al menos búscale en Google, tumba vacía de Jesús y va a salir, ¿no? Piedra partida en dos del monte Sinai y va a salir. Va a salir. Es lo que tú quieras. Y luego nos podemos meter en muchísimo de el diluvio, hay muchísimas cosas, pero no nos vamos a meter ahí. Lean los libros, tomen las clases. Pero también es filosóficamente congruente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuál es el origen de todo? Dios creó los cielos y la tierra por medio de la manifestación de Jesucristo cuando habló y dijo. Y lo creó todo para un propósito que es la gloria y alabanza de Jesús. La moralidad existe porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza original sin corrupción, es exhibir los atributos de Dios. Por eso la siguiente sesión es de los atributos de Dios. Y esa es la moralidad. La moralidad no se trata de bien y mal, se trata de exhibir los atributos de Dios de manera correcta o no. ¿Por qué? Porque es para su gloria y alabanza. ¿Y cuál es el destino de todo esto? Una eternidad compartida con Dios bajo el gobierno del Mesías, en donde, como en Génesis 1 y 2, viviremos junto con Dios para darle gloria y alabanza eternamente a Él. Es filosóficamente congruente porque responde origen, destino, propósito y moralidad en una misma historia. No se desvía una cosa de otra. Y es robusta en su confiabilidad. ¿Sabías que hay más de 63,000 referencias cruzadas? Esta imagen es un científico de datos que mapea toda la Biblia y cada una de las líneas que ves ahí es una referencia de un texto a otro. Dime tú cómo 40 autores que escriben en 1500 años pueden hacer un libro tan perfecto, que tenga referencias cruzadas tan perfectas, que hable de la misma historia. Son más de 40 autores, más de 1500 años. Cada autor tenía un contexto diferente de vida, social, político, reyes, pobres, profetas, de todo. Pero hay una sola historia. En toda la Biblia hay una sola historia y todos tienen la misma versión de la historia. Es lo mismo que pasa en el Nuevo Testamento. Cuando tú estudias los 4 evangelios, cada uno de los evangelios está escrito de tal manera que se confirman a sí mismos. Si tú hicieras un análisis periodístico o digamos que quieres atrapar a un criminal, harías entrevistas a diferentes personas y basado en sus respuestas sabrías si es verdad o no. Se hizo ese análisis en los 4 evangelios y la respuesta es que Jesús murió en una cruz y resucitó. Hay testigos oculares, hay datos científicos. Esto es lo de la partícula de Dios, no se ve muy bien aquí, pero prácticamente si le pusieran mucha atención se hace una cruz. Hay todo un libro de eso, vayan y léanlo. O sea, él lo va a explicar mucho mejor. No es solo un hombre, no es solo un autor, no es solo un contexto, no es solo una vida, pero sí es una sola historia. Y el hilo conductor sigue siendo Jesús, la palabra de Dios. Cuando llegué a este punto de mi vida, yo decía, está bien, pero ¿cuál es la diferencia? Yo todavía no entendía esto que les acabo de decir de los musulmanes. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Mahoma y la Biblia? Es más, entre el judío que no cree en Cristo y el cristiano. ¿Por qué
nosotros sí tenemos la verdad y estos dos no, si tienen la misma historia, el mismo mensaje. Yo todavía estaba medio confundido, pero yo decía, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es Jesús Cristo, el Mesías resucitado. La diferencia entre si es la verdad o no, si incluimos el Nuevo Testamento o no, ya sabemos que este libro la contiene, pero será Jesús también, será Jesús la verdad. Y entonces añadimos el Nuevo Testamento a esta palabra de Dios, porque el Nuevo Testamento no fue escrito en 1500 años, pero sí fue escrito en alrededor de 100, 200 años. O sea, fue escrito en un periodo de tiempo más condensado. Sigue siendo imposible de suceder, ¿no? Pero si nos vamos acá a ser muy explícitos, ¿cuál es la diferencia? Y es Jesús. Y la pregunta para mí, literalmente en ese momento fue, ¿existió? ¿Murió crucificado y resucitó? ¿O todo esto es mentira? Tienen que entender que yo llevaba toda mi vida escuchando que lo único que no podía creer era que Jesús era Dios. Eso es lo que te enseñan como musulmán. Te pueden enseñar toda la teología, pero con que no creas que Jesús es Dios, ya la hiciste. No pasa nada, no seas un traicionero, ¿no? Entonces esto lleva 4 años sucediendo. Entrevistas, pláticas, investigaciones, leí libros como nunca antes en mi vida, cristianos, pero nunca me atreví a abrir la Biblia. Porque yo decía, el día que la abra, obviamente no decía eso, pero algo sabía dentro de mí, Jesús me va a mirar a los ojos y mi vida va a cambiar por siempre. Pero yo no quiero porque toda mi familia está en contra. Toda mi vida era una mentira, hasta ese punto, si yo cambiaba de parecer. Entonces empecé a investigar y resulta que hay testigos oculares de la resurrección de Jesús. Más de 500 personas lo vieron. El año en el que vivimos hoy es el año 2023 por un testimonio prevalente de Jesús. Es decir, Jesús hizo un impacto tan fuerte que todo cambió a partir de él. ¿Realmente, si fuera mentira, hubiera sucedido? Hay una tumba vacía. Todos los apóstoles y seguidores de Jesús murieron martirizados de manera cruel, y muchos después de él, y muchos hasta la fecha siguen muriendo cruelmente por la fe. Hay escrituras extra bíblicas, fuera de la Biblia, que dicen, había un compa muy raro, haciendo brujerías extrañas, resucitando muertos, sanando enfermos y predicando un mensaje. Hay testimonios legales de un jurado que se hizo en contra de Jesús. Todo eso está escrito. O sea, literal, caminó, dio el mensaje, está 100% verificable que fue crucificado, aunque el musulmán dice que fue crucificado otra persona y todos fueron engañados y pensaron que era él. Bueno, yo creía eso, entonces ténganme misericordia. Y también a ellos. Y el punto es que es real y la tumba está vacía. Jesús es el Mesías, Jesús es Dios, Jesús sí vino a la tierra, sí fue crucificado y sí se levantó. Y por si fuera poco, la pregunta es, bueno, pero sí será el mismo Jesús que fue profetizado durante todo el Antiguo Testamento. Hay un doctor que se llama Peter Stone, y no les puse ahí el número porque no cabe. Dice, hay más de 300 profecías que se cumplen en la vida de Jesús. Y este doctor, Peter Stone, hizo un estudio para saber la probabilidad. Es un doctor, tiene un doctorado en estadística. La probabilidad de cumplir solo 8. Escogió 8. Dijo, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que sean 8? ¿Y cuáles 8 escogió? Las más comprobables. De que nació en Judá, en Belén específicamente, que envió un mensajero previo, Juan el Bautista, que entró montado en un burro, que fue traicionado por un amigo por exactamente 30 monedas de plata, que estuvo en silencio durante todo su juicio, aun cuando era inocente, que fue crucificado, y si fuera poco, si lees Isaías 53, ya valió. Pero hace este estudio y se da cuenta que la probabilidad de que se cumplieran solo 8 profecías, y fueron 300, ¿ok? Es de 1 en 10,000 trillones de trillones. Para ponerlo en contexto, ¿quién de aquí cree que en su vida va a caer un meteorito para destruir su casa? No, uno por ahí medio loco. Ok. La probabilidad de que Jesús cumpliera estas 8 profecías
es 1 trillón de veces más, menos probable que el que caiga un meteorito exactamente en tu casa y la destruya mientras tú vives. 1 trillón de veces menos probable. ¿Quién es el loco ahora? ¿El que cree en la palabra de Dios, el que cree en Jesús o el que no cree en Jesús? Tienes que estar ciego para ver la evidencia y decir esto no es verdad. Y esto es en 1 hora de exposición, ¿ok? O sea, no, ni siquiera 1 hora me dediqué solo a esta parte. Si te pones a estudiar, la ciencia declara que Él es real. La historia declara que Él es real. La creación declara que Él es real. Las experiencias declaran que Él es real. Y como para terminar, para este entonces yo ya sabía que Jesús era real. Jesús es Dios, es a fuerzas, esto ya no hay manera ni loco que crea que no. Pero la pregunta con la que inició todo fue: ¿conoces a Jesús? Alguien te lo ha presentado y yo, todo cuadraba. Mentalmente todo cuadra. Pero había algo en mí que decía: yo no te conozco. Y si tú no me hablas como los cristianos que conozco dicen que hablas, y si tú no te presentas a mí en un sueño como te le presentaste a Nabil Qureshi, el del autor, o a los miles de musulmanes que se les ha presentado en un sueño, y si tú no me hablas, no puedo ser tuyo, porque todos dicen que puedo conocerte, pero yo no te conozco. Después de 4 años en el que iba viendo la evidencia y cada evidencia me acercaba más a Él, me atreví a abrir la Biblia. Empecé a leer Juan, como comúnmente recomendamos que se lea Juan. Llegué al capítulo 4. Todas las noches yo le decía a Jesús: si tú eres real, háblame, y si no, no me despiertes. Porque ya estoy harto de construir una vida en la arena que va a ser llevada por la marea. Pero si tú eres real, mi vida es tuya. Él me llevó a un punto en el que lo anhelaba tanto que el momento en el que me hablara iba a destruir mi vida para seguirlo a Él. Y empecé a leer y llegué a Juan 4:16. Juan 4:26, la mujer le dice: sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Y cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús la voltea a ver y le dice: yo soy el que habla contigo. Cuando yo leí esos versículos, fue como si Jesús me viera a los ojos y me dijera: llevo años hablándote, eres tú el que no escucha. El reto que quiero dejarles a hoy es a que se atrevan a mirar a Jesús a los ojos penetrantes llenos de fuego, que van a examinar tu alma, que van a cortar como una espada de 2 filos entre tu alma y tu espíritu, que van a llegar hasta los tuétanos y que va a revelarse a ti. Jesús habla desde la fundación del mundo. Él existía y estaba con Dios y era Dios. El Verbo se hizo carne, el Verbo habitó entre nosotros. Él sigue hablando a través de su Espíritu Santo y a través de la palabra. Y el reto es a que tú te puedas encontrar con esta realidad, de que no solamente la Biblia es la verdad, sino que es la palabra de Dios. Porque toda esta evidencia es muy buena, pero si tú la abres en tu casa, en tu cama, solo, o en tu closet, o en donde tú quieras, y le dices: Señor, háblame. Señor, quiero conocerte. Puedo apostarte lo que tú quieras a que Él te va a hablar. Y si tú lo haces diariamente, Él te va a hablar diariamente, porque lo vas a conocer a Él. Y el objetivo de su palabra es revelarse a Él, es exhibir su gloria, es exhibir sus atributos. ¿Para qué? Para que podamos entrar en el propósito por el cual nos creó, que es darle gloria y alabanza a Él.